pregunta es, ¿por qué cuidado de la voz? Y cuidado de la voz es para todos. Obviamente esta es una obra social de docentes. Sin embargo, todo aquel que quiere ser un emisor para tener un receptor del otro lado que escuche bien lo que se le dice, tiene que tener un cuidado de esa voz. Y muchos de nosotros no somos conscientes de que esa voz es más que nuestro elemento de trabajo, nuestro elemento de acercarnos al otro cordialmente y que se nos comprenda. La primera pregunta que surge es cómo se genera la voz humana, y la generación de la voz humana la podemos dividir en 3 etapas. La primera, los pulmones, la segunda, las cuerdas vocales, y la tercera, los articuladores. Los pulmones producen un flujo de aire, pero este flujo de aire tiene que ser adecuado para que las cuerdas vocales vibren. El aire, como dice ahí, es el combustible de la voz. Las cuerdas vocales son vibradores, que son unas unidades neuromusculares, que después las vamos a ver, que realizan un ajuste fino de tono y de timbre de voz. Y los articuladores, generalmente nosotros creemos que es solamente la lengua, pero también lo es el paladar, las mejillas, los labios, la nuca, la posición con que yo pongo la nuca, articula de otra manera la voz. Filtran el sonido y forman la voz. Las cuerdas vocales, en combinación con los articuladores, son capaces de emitir grandes matices de sonido. Y lo hacen, ¿por qué? Porque ese aire impulsado de los pulmones se pasa por las cuerdas vocales, estas vibran, las mandan a los articuladores y los articuladores pueden generar distintos tonos de voz. Vamos a verlo mejor. Habíamos dicho que hay 3 partes: el aparato respiratorio, el aparato de fonación y el aparato resonador. Si nosotros lo miramos en este esquema, vemos un gran músculo que separa la cavidad torácica del abdomen en forma de cúpula, que es el diafragma, y que tiene por función ser el émbolo de esos pulmones, tirando esos pulmones hacia abajo para que ese tórax se expanda y pueda emitir por la laringe, hacer resonar las cuerdas vocales, ¿sí? Y estas cuerdas vocales vibrar y enviar el sonido hacia la garganta. Ese sonido que se envía hacia la garganta es articulado por la lengua, pero a su vez es transformado por la nuca, cambiando de posición. Es articulado, también es cambiado por las fosas nasales, cambiando absolutamente el tono de voz. Y si nosotros podemos pasar esa voz hacia adelante, esos senos paranasales actúan como caja de resonancia de la voz sin tener que forzar el tono de voz, sin forzar nuestras cuerdas vocales. ¿Y qué pasa con nuestra voz? Muchos de nosotros, por nuestras actividades, no somos conscientes de que es nuestra herramienta de trabajo. Las dañamos desde situaciones que pueden ser ambientales o situaciones individuales, las cuales vamos a ir viendo ahora un poquito. ¿Qué profesiones son las más expuestas? Generalmente con nuestros compañeros de trabajo, los docentes, son una de las profesiones que más se afectan. Los operadores de telemarketing, los comerciantes, los asesores, los disertantes, pero también hay otros. Si nosotros nos ponemos a pensar en nuestra propia casa, si queremos entablar un diálogo y está el televisor prendido, tenemos que alzar nuestra voz y empezamos a forzar nuestra voz. La idea es que en cualquier lugar, en cualquier ambiente donde nosotros querramos comunicar algo, ya sea desde nuestro propio núcleo familiar o desde nuestro trabajo o desde nuestras otras actividades, por ejemplo, si estamos jugando
al tenis, o si estamos jugando, estamos en otro lugar, en un comercio que tiene prendido un aire acondicionado a todo vapor y ese aire acondicionado hace ruido, yo desgasto mi voz. ¿Y qué enfermedades de la voz existen? Existe una que es la afonía profesional, que es la pérdida de la voz temporal o la incapacidad de hablar. Es cuando yo ya no puedo hablar. Existe la disfonía profesional, que se llama también ronquera, y es un trastorno de la voz que no supone la pérdida total de la voz, que es la afonía. Ahora, fíjense que ustedes que si nosotros escuchamos el tono de voz de mucha gente que está alrededor nuestro, tiene una disfonía profesional. Y todos estos trastornos vocales se han asociado generalmente a factores individuales, tanto como a factores ambientales. Las enfermedades de la voz son enfermedades profesionales. Acá nos viene a ayudar un poco todo lo que son la medicina sanitaria, todo lo que tiene que ver con la medicina asistencial y todo lo que tiene que ver con la medicina legal. Porque una enfermedad profesional es aquella que es causada en forma directa por el ejercicio del trabajo que realiza la persona y que le produzca una incapacidad o muerte. ¿Y acá qué pasa? Hubo una acordada de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo sobre enfermedades profesionales que reconoce enfermedad profesional a los nódulos de las cuerdas vocales. Esta es una acordada de la Superintendencia de Riesgo de Trabajo del 13 de abril del 2012. Así que esto tiene que ser visto y tomado también desde la medicina legal. La voz es un instrumento fundamental para la comunicación con los demás. Nosotros tenemos que tener un uso correcto de la voz para no dañarnos la voz y tener un aprendizaje correcto de esto. ¿Cuáles son los factores de riesgo individuales? Fíjense que hay un montón listado, un montón de factores de riesgo. Pero ustedes van a ver que hay algunos que en la charla se repiten y que nosotros hacemos en forma habitual, ¿sí? Acá podemos hablar del envejecimiento, las alergias. Yo soy un alérgico consumado. El reflujo gastroesofágico. ¿Qué hace el reflujo gastroesofágico? El reflujo gastroesofágico lo que hace es mandar vapores de cloro a la faringe y a la laringe, con lo cual esta faringe y esta laringe se dañan, se irritan. Todas las enfermedades respiratorias, altas o bajas, el aclaramiento inadecuado de la garganta por largo tiempo. Si yo durante esta charla me pasara haciendo para tratar de tener la voz más clara, en vez de tomar un traguito de agua, entraría en el factor de riesgo del aclaramiento de voz en forma frecuente. Existen también cosas que tienen que ver con el grito, el tono de voz elevado. Y este tono de voz elevado se debe muchas veces a que el individuo lo que tiene son problemas de audición. Entonces ni él mismo se escucha y empieza a alzar el tono de voz. Obviamente acá van a ver uno de los factores de riesgo más importantes, que es el fumar. El fumar es un factor de riesgo muy importante del daño de la laringe. Y después usar la voz demasiado o en forma inadecuada, ¿sí? No usar la voz como se debe usar, es decir, respirando por la nariz, estando posicionados en una forma adecuada y enviando la voz hacia los resonadores y articulando la palabra lentamente para que pueda ser escuchada. Si yo quiero respirar por la boca y hablar y todo rápido, voy a dañar todo mi aparato de fonación. Hay factores que influencian las alteraciones de la voz, como pueden ser los ambientales y organizativos. Esto se da muchas veces en las empresas,
donde hay mucho ruido ambiental y se provoca más ruido ambiental con máquinas, ¿sí? Con máquinas que pueden ser desde un acondicionador de aire o un ventilador, o que pueden provocar un ruido ambiental desde máquinas que están alrededor nuestro. Un ejemplo muy, muy claro, lo tuve el otro día, yo estaba con mi hija tratando de arreglar unas cosas en mi jardín, y en el jardín de al lado había gente cortando el pasto, y yo me di cuenta que iba alzando rápidamente el tono de voz. El ruido ambiental es una de las cosas más importantes que nos hacen alterar nuestra voz. Hay otros factores que influencian los de la voz, por ejemplo los externos, la falta de humedad ambiental, el exceso de frío o de calor, el polvo, el humo, el ruido ambiental, factores organizativos como pueden ser sobrecargas de trabajo y no realizar pausas para recuperar no solamente mi posición de trabajo, sino también mis músculos laringios. Y factores individuales, que es hablar demasiado alto, inspirar continuamente por la boca en forma incorrecta e insuficiente, tratar de articular rápidamente muchas cosas y no poder marcar la diferencia entre las vocales y otro tipo de letras, por ejemplo las consonantes, no saberle dar a las consonantes el valor que tiene una consonante, porque una consonante es esa letra que nos hace poner una pausa en la voz. Utilizar los tonos de voz demasiado graves o demasiado agudos, estar tensos, contracturados, esos hombros a la altura de las orejas siempre que estoy tratando de hablar, en posición de ataque o defensiva. No dar importancia a los trastornos de la voz nunca, ver que me estoy quedando afónico y no paro. Y los malos hábitos como beber alcohol, beber café, fumar, no dormir lo suficientemente y no reparar en la fatiga de la voz. Hay malos hábitos de la vida diaria. Uno de ellos es no consumir agua. Y acá puse 2 litros porque es lo que la mayoría de la gente necesita, es tomar agua de la transparente, 2 litros. Fumar, consumir bebidas con cafeína en exceso. No se olviden que la cafeína no está solamente en el café. Ahí la Ilex paraguayensis, la yerba mate, también tiene una teobromina muy importante. Dormir pocas horas en el día, hablar mucho por teléfono, abusar del aire acondicionado y de la calefacción. Y fundamentalmente no aprender a respirar con respiración abdominal y tener una mala posición en el trabajo. Es decir, no estar sentado adecuadamente, correctamente, para poder hablar y que se entienda claramente lo que estoy diciendo, porque yo, al estar sentado adecuadamente, puedo hacer una respiración abdominal correcta y emitir una carga de aire a esas cuerdas vocales que le permitan hablar en forma adecuada. ¿Cuáles son los hábitos de los docentes? Yo espero que esto se lo pasen a los docentes porque me parece que es de vital importancia para ellos, porque esto es una enfermedad profesional de los docentes. Yo por lo menos la veo mucho en el consultorio. Hablar sin pausa durante toda una clase, no modular lo suficiente, hablar demasiado rápido, gritar o hablar en voz muy alta y constantemente, raspear continuamente para aclarar la voz y no descansar lo suficiente después de un esfuerzo vocal. Yo siempre cito el ejemplo mío. Yo doy clases en una universidad, en la Universidad de Buenos Aires, y cuando entro a una clase son 40, 50 alumnos, 20, y entro y hay un ruido feroz. Y yo siempre entro y digo, buenos días, mi nombre es Luis Amaya, yo vengo a dar una charla acerca de los ruidos cardíacos. Dicen, doctor, ¿puede hablar más alto? No, de ninguna manera. Si ustedes bajan la voz me van a escuchar
perfectamente porque yo hablo muy claro y a mí se me entiende. Y entonces todo el mundo baja y entonces sin ese ruido ambiental terrible se puede dar una clase adecuadamente. Hay medidas para mejorar nuestra voz, respirar antes de hablar y hablar pausadamente, utilizar el tiempo libre para descansar la voz. Si tengo que dar una clase o tengo que explicar algo, cambio el ritmo del discurso, el volumen de voz. De esta manera también se podrá captar la atención de la gente y no desgastar la voz. Hay que explotar al máximo otro tipo de recursos pedagógicos, ya sea dando clases como ya sea atendiendo gente, mostrándole alguna imagen, alguna propaganda que yo tenga de lo que yo quiero mostrarle. ¿Sí? Esto no es solamente para una clase, para un docente. Yo puedo mostrar un display que tengo, ¿sí? Y explicarle claramente lo que se está haciendo o cuál es la medida que yo tengo que tomar. Llevar siempre consigo algún recipiente con agüita, esto es muy útil para poder beber. Evitar gritar, utilizar cualquier recurso, las palmas de la mano, los ademanes, lo que fuere, para hacernos entender, pero no gritar, no elevar el tono de voz. ¿Cómo prevenir los trastornos de voz durante el trabajo diario? Si yo hablo adecuadamente, mis órganos de fonación no se esfuerzan. Emplear un ritmo vocal correcto, excesivamente rápido ni excesivamente lento y monótono. Siempre controlar la postura. La postura es importantísimo, los hombros hacia atrás, la barbilla relajada y estar sentados permita emitir un caudal de aire lo suficientemente importante como para que yo pueda emitir un sonido potente en forma correcta. Sin gritar, sin forzar la voz, ¿sí? No hay que hablar si yo estoy haciendo esfuerzos físicos. Hay que ser conscientes de la respiración abdominal. La respiración abdominal es fundamental para esto. Yo tengo que ser consciente de que tengo que entrar el aire en el abdomen y soltarlo, y eso va a ser importante para mi caudal de voz. Beber agua en pequeñas cantidades frecuentemente, no tomar bebidas demasiado frías o calientes, no consumir tabaco, ni cafeína, ni bebidas alcohólicas, y dejar descansar la voz durante las pausas. Fundamentalmente no automedicarse. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque generalmente, ¿qué hago yo? Estoy congestionado, tengo con la voz gangosa, ¿y qué caso? Caso los antihistamínicos. Y caso los antihistamínicos, los antiinflamatorios, y todo eso me va a deshidratar las cuerdas vocales. Ojo con este tipo de cosas porque son bastante frecuentes. Los antialérgicos, los antihistamínicos, todas esas cosas van a desecar nuestra vía aérea. Y siempre consultar al médico ante los primeros síntomas. ¿Y cuáles son los primeros síntomas? Lo primero que puedo sentir es que no estoy escuchando bien, por lo cual a mí me dicen que estás hablando muy, muy alto. Otra cosa que es importante es que si yo soy un profesional de la voz, es decir, no tengo que ser un locutor, pero si yo estoy trabajando todo el día y hablando con la gente, es importante que una vez por año me haga revisar por el otorrinolaringólogo. Otra cosa que es bastante importante es que si yo noto que me estoy poniendo disfónico, hay que consultar precozmente, ¿sí? Y ahora viene la parte divertida, que para mí es la parte divertida, que son los ejercicios para mejorar mi voz. Cada uno de ellos interviene en una parte del aparato de fonación. Algunos intervienen en la parte respiratoria, otros intervienen en la parte de fonación y otros intervienen en la articulación de la palabra. Es
Ejercicios para cuidar la voz, que son los ejercicios primeros de estiramiento. ¿Y qué es un ejercicio de estiramiento? Yo tomo mi muñeca, ¿sí?, con los pies separados, bien parados, es decir, yo no estoy parado, pero puedo estar bien sentado, ¿sí?, con las rodillas ligeramente flexionadas, la cadera bien hacia adelante, levantamos los brazos hacia el techo, tironeamos de un lado y del otro lado, varias veces, 3, 4 veces. Eso va a hacer que de alguna manera nosotros estiremos nuestros músculos intercostales y ayudemos al diafragma a relajarse. Bien agarrado de la muñeca, claro, ustedes no ven que yo me agarro la muñeca, pero es ahí, es allá arriba y estiro, ¿sí? Y con eso yo lo que hago es estirar mis músculos intercostales y ayudar a que el diafragma se relaje. Eso me va a permitir tener mayor caudal de voz. Después, ¿qué hacemos? Masajeamos el cuello a la altura de los trapecios y de los hombros para ablandar la musculatura. Entonces, ¿por qué? Porque la nuca es un aparato, es una cosa que nos ayuda a resonar la voz. Pasamos el brazo por encima de la cabeza, ¿sí? ¿Y qué hacemos? Tiramos la cabeza para un lado y el brazo contralateral lo alejamos hacia el otro. Con eso estiramos todos los músculos de la nuca. Vamos a un lado y vamos al otro. Y con eso lo que hacemos es estiramos toda nuestra musculatura del cuello. Eso nos va a permitir tener los músculos más relajados para poder respirar adecuadamente. A continuación, ¿qué hacemos? Apoyamos la barbilla en un hombro y desde ahí vamos hacia abajo, rozando el pecho, y vamos hacia el otro hombro. Y del otro hombro vamos hacia abajo de nuevo, ¿sí?, llevando la barbilla contra el otro hombro. Estos ejercicios son fundamentales para poder articular correctamente la voz y fundamentalmente bajar los hombros, que es la relajación facial. Obviamente, como nosotros hablamos, todo lo que tiene que ver con los resonadores están en la cara y esto hay que poderlo relajar. Y acá comiencen a reírse. Con la lengua adentro de la boca presionamos tan extensamente como podamos. Después de eso nos pellizcamos los pómulos, los arcos ciliares y nos tiramos de las orejas. Vamos a hacerlo. Esto hay que repetirlo 3 o 4 veces y cuando lo repetimos 3 o 4 veces vemos que la lengua cada vez llega más lejos. Ojo, la lengua puede llegar mucho más lejos y fíjese lo que viene ahora. Una vez que hemos calentado esto, tiramos la lengua hacia adelante, ¿sí?, y hacia afuera. Todo lo que podamos. Esto lo tenemos que mantener 15 segundos. Si nosotros practicamos este ejercicio, la lengua no es que crezca, pero la podemos estirar mejor y esa cantidad de músculos que tiene la lengua es uno de los órganos que más músculos tiene, nos va a permitir articular mucho mejor las palabras. Y esto se hace con la lengua hacia adelante y con la lengua hacia los costados. 15 segundos para el lado derecho, 15 segundos para el lado izquierdo. Calentar el diafragma. Esto es gracioso. ¿Cómo puede calentar el diafragma? El diafragma también se calienta con los pies separados, a la altura de las caderas, el coxis adelantado hacia adelante. Se hace una inspiración completa, inspirando bien por la nariz y cuando uno suelta el aire, lo suelta emitiendo un sonido mientras controla la cantidad de aire que va saliendo. Esto hace que mis pulmones puedan tener una cantidad de aire que me permitan darle a la voz un caudal muy importante.
Con la práctica, esto ayuda a gestionar el aire que nosotros empleamos para hablar, porque nosotros estamos aprendiendo a respirar. Si nosotros no tenemos una buena posición, no lo podemos hacer de ninguna manera. Entonces yo les decía que había que inspirar por la boca y haciendo presión a la salida del aire con la boca casi cerrada, había que emitir un sonido, ¿sí?, que fuera como para que se escuche que yo estoy soltando el aire. Y esto yo les explicaba que servía para gestionar el caudal de aire que yo uso para emitir mi voz. Este es uno de los ejercicios más útiles que hay para la voz. Después hay que calentar las cuerdas vocales, y esto es más divertido todavía. ¿Cómo se calientan las cuerdas vocales? Con los labios en forma de pico de pato, siempre en una buena posición, inspirando por la nariz. Había que expirar por la boca emitiendo un sonido que imite a los caballos. ¿Qué tengo que hacer? Mis labios tienen que vibrar cuando yo suelto el aire. Es como si estuviera relinchando. Después, otro ejercicio que hay para calentar las cuerdas vocales es colocar los incisivos sobre el labio inferior y hacer salir el aire con un sonido como si fuera un zumbido de abeja con la letra B. Esto me va a permitir calentar bien las cuerdas vocales. Y la otra forma es, esto es mucho más divertido, yo le digo divertido porque es ridículo para hacer, pero me parece que es muy piola, que es masticando con sonidos, con movimientos verticales, con la mandíbula, ¿sí?, poniendo la cabeza hacia abajo y haciendo el sonido. Y fíjense que el sonido es muy interesante, es... Fíjense cómo eso resuena mucho cuando lo hagan en sus cuerdas vocales. Y esa es la forma de calentar las cuerdas vocales. Y después hay que aprender a colocar la voz en la cara. Hay que tener las piernas separadas, a la altura de las caderas, las rodillas semiflexionadas. Bajamos el mentón hacia el pecho y decimos una frase. Cualquier frase que podamos decir la tenemos que hacer resonar en el paladar y vibrar en los incisivos. Si nosotros podemos hacer eso, nuestro caudal de voz vibra en los senos paranasales y eso es una caja de resonancia de la voz. No tenemos que forzar la voz si pasamos la voz hacia la caja de resonancia. Y acá hay que repetir una frase hasta asegurarse que uno está haciendo la cosa en forma correcta.